nos va a hablar en la segunda parte del tema Déjalo ser. Algo poderoso que estuvimos viendo la semana pasada y estuvimos viendo el miércoles, donde estuvimos hablando del tema central, el núcleo central del tema que era en el libro de los Salmos, dice, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Hoy vamos a ver un tema de la misma mano relacionado con la segunda parte del tema que más bien se llama Déjalo ser, en donde nos damos cuenta que Jesús, aún así él estando en tierra, él tenía que dejarse usar por Dios, pero muchas veces muchas personas que se le acercaban querían manipularlo, querían atraerlo, querían hacer lo que Dios tenía que hacer en él. Y muchas veces cuando nosotros interferimos en la obra del Señor, más bien boicoteamos lo que Dios quiere hacer. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 1. Quiero que vayamos ahí a lo que dice la palabra desde el versículo 1, donde dice que estaba entonces un enfermo, uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues a las hermanas para decirle a Jesús, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó esto, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que dejar que Dios haga lo difícil. A nosotros nos corresponde hacer lo más fácil. Lo más fácil que es buscar la presencia de Dios, tener la fe al tope para estar conectados con lo que Dios quiere hacer. Pero a Jesús, a Dios le toca hacer lo más difícil. A nosotros nos toca el trabajo más fácil. Ahora, dice la palabra de Dios que María y Marta eran hermanas de un enfermo. Y dice la palabra que María era la que había enjuagado los pies del Señor en una ocasión cuando ungió con perfume el Señor. En fin, María tiene una relación como que más cercana con Jesús, a pesar de que Jesús quería a todos por igual, a Marta, a María y a Lázaro, a los 3 hermanos los quería. Pero de pronto podemos notar algo poderoso en este tema relacionado con lo que estuvimos hablando la semana pasada. En este caso podemos ver cómo María, por medio de una cercanía que tenía con Jesús, quería, en cierta forma le podríamos llamar así, por medio de la cercanía, hacer que el Señor se apersonara donde estaba Lázaro. Lo mismo que veíamos la semana pasada, estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la palabra de Dios. Jesús, al darse cuenta de esto, Jesús se queda 2 días más donde él tenía que quedarse para que la gloria de Dios se manifieste. Esto lo podemos ver de una manera de que María quería que Jesús corriera hacia ellos. Y María quería que automáticamente la enfermedad que estaba pasando Lázaro en ese momento fuera sanada, fuera en ese momento intervenida de parte de Jesús. Ahora, nosotros la semana pasada y días atrás hemos estado viendo que cuando nos quedamos quietos, hacemos nuestra oración, nos corresponde hacerlo más fácil, buscar la presencia de Dios, orar a Dios, tener fe, para que Jesús haga la parte más difícil. ¿Cuál es la más difícil? Traer la sanidad que para Él es fácil. Nosotros lo podemos ver un poco más duro, pero para Jesús no hay nada imposible. Podemos ver en este tema, en este texto, que María quería, pues como tenía cierta cercanía con Jesús, podríamos llamarlo así, cierta manipulación, porque ella fue la que mandaron, ella fue la que había tenido contacto con Jesús, ella fue la que había enjuagado sus pies con el perfume fresco, con el perfume rico de alabastro, los pies de Jesús. Pudo haber pensado María, bueno, si de pronto yo tengo una cercanía con Jesús, yo tuve esta relación con Jesús de cercanía, de adoración a Él, tal vez Él a mí no me lo va a negar. Entonces, cuando podemos ver que tenemos una cercanía, queremos manipular la obra de Dios. ¿Cuántas personas enfermas hoy en día pueden sentirse enfermas y creyendo que de pronto porque tú cantas, porque tú ministras, porque tú siembras, porque tú ofrendas,
Tienes una obligación, o Jesús tiene una obligación directa con usted para una sanidad. Y si Dios no responde una oración en un día, en 2 días, ¿cuántos de nosotros nos queremos desanimar pensando que Dios no escuchó? María dice la palabra de Dios que en ningún momento ella se desanimó, mi hermano. En ningún momento ella volvió su mirada atrás. En ningún momento dijo, ah, no, Jesús no vino, oye, yo me voy a enojar con Jesús. Pero ¿cuántas personas hoy en día, porque Jesús no hace el milagro, porque Jesús no atiende su oración en el momento, tienden a enojarse? ¿Cuántas personas han estado orando por una petición en especial y la oración no ha sido respondida? Perdón, y la gente tiende a decir, Jesús se olvidó de mí, Jesús no escuchó mi oración. No, mi hermano, no es eso. Nuestra oración tiene que ser transparente delante de Dios. Cuando vamos a la presencia de Dios, vamos con el corazón en la mano. Jesús sabe de qué manera nos estamos acercando, mi hermano. La palabra dice que Jesús se quedó 2 días más donde él estaba. O sea, Jesús no lo conmovió la relación que tuvo María, la situación que él vivió con María, para que lo acercara inmediatamente a lo que María le estaba pidiendo. Puede ser que hoy en día tú has sido una persona que ha diezmado, ha ofrendado, ha sembrado. De pronto clama de rodillas, se levanta en la madrugada a orar, a interceder. Pero eso no te da derecho a querer manipular lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque muchas veces nos agarramos de eso y le decimos, Señor, cambia a mi hija. Señor, cambia a mi hijo. Cambia a mi marido. Señor, vea que yo canto en el coro. Señor, vea que yo motivo las ofrendas los domingos. Señor, vea que Dios me usa los miércoles en las sanidades. Señor, tú sabes que yo te sirvo. Y entonces muchas veces Dios podría decir, ah, bueno, me está sacando en cara. Ok, voy a aguantarme un par de días más, así como hizo con Lázaro. No me voy a presentar a lo que estás pidiendo, porque de pronto lo que quieres es, de una manera, hacer que Jesús haga tu voluntad por medio de manipulación que hemos adquirido cuando hemos sembrado un ministerio. Ahora, dice la palabra que había un enfermo llamado Lázaro. ¿Cuántos de nosotros estamos probablemente enfermos? Y no podemos ver una sanidad porque lo que queremos es que se haga nuestra voluntad. ¿Cuántos deseamos hacer cosas? ¿Cuántos anhelamos hoy en día querer hacer alguna actividad y vamos de la mano con lo que Dios pueda decir en nuestras vidas? Y de pronto, porque Dios no responde la oración, nos vamos a enojar con Él. No. Dice la palabra que María fue la que había ungido los pies de Jesús con el aceite de alabastro, con el perfume rico de alabastro. Pero en ningún lado de la palabra dice que como Jesús no hizo caso a María, María dejó todo botado y se fue. Ella no volvió más. No. Dice que más bien que Jesús dice que cuando escuchó que él estaba enfermo, se quedó 2 días más. Y si alguien amaba a Jesús, era a Lázaro. O sea, Jesús nos ama a todos por igual, mi hermano. Jesús nos ama a todos por igual. Pero muchas veces nosotros no podemos pretender boicotear lo que Dios va a hacer. La semana pasada veíamos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. A usted le toca lo más fácil, orar. A usted le toca lo más fácil, decirle a Dios, trae mi sanidad. Y punto, hasta ahí llegó la oración. Cuando usted se mantiene al margen, usted va a conocer quién es Dios. Y ahorita lo vamos a ver más adelante de una persona en la Biblia que conoció a Dios, que conoció lo que Dios hacía por mantenerse quieto. Pero muchas veces nosotros de pronto queremos hacer que Dios haga nuestra voluntad. Y Señor, hoy vengo clamando porque hoy quiero mi milagro. Pero hoy. Y si Dios no lo da hoy, si lo da mañana, ese no tiene que ser motivo para dejar las cosas ahí botadas, para molestarnos con el Señor, para reprocharle al Señor lo que el Señor está haciendo. ¿Sabe por qué Jesús se quedó 2 días más? Porque Jesús tenía el control. Para Jesús era necesario que Lázaro durmiera, que Lázaro muriera, para que la gloria de Dios se manifestara, ¿sabe? Muchas veces Dios permite en tu vida que mueran ciertas circunstancias para que la gloria de Dios se manifieste. Yo no sé usted, mi hermano, pero muchas veces un matrimonio está a punto de morir, está a punto de llegar a la separación para que Jesús intervenga. De pronto Jesús no entra en una vía, en un matrimonio, en una persona,
cuando está pasando el proceso, pero cuando está a punto de morir, cuando ya la gente cree que no hay alternativa, que no hay una salida, que ya está muerto, que ya todo se murió, es cuando Jesús interviene. Hoy vengo a decirte de parte de Dios que tus sueños, tus finanzas, tu sanidad no está muerto. Y si tú crees que está muerto, pues en buena hora, gloria a Dios, porque es el momento donde Jesús va a intervenir en tu situación financiera. Es el momento en el que Jesús va a intervenir en tu matrimonio, en tu casa, en tus estudios, en tus finanzas, en tu hogar. Es el momento, cuando tú crees que ya todo se murió, es el momento oportuno para que Jesús entre en tu vida. Quiero que brinquemos de ahí al versículo 38, en el mismo capítulo. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 38. Que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Ojo, note tres cosas, mi hermano, de las que le está hablando la palabra de Dios hoy en esta mañana. Dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quitad la piedra. Ojo, la interrogancia que viene a partir de ese momento. Dice que quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, del Señor, huele mal, hiede ya, porque hace 4 días que murió. Ahora, yo me pregunto, bueno, sigo leyendo para después comentarle. En el versículo 40, Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Hermanos, podemos notar algo en este caso, que Marta, a pesar de que habían estado buscando al Señor para que trajera la sanidad a Lázaro, para que trajera vida, para que trajera restauración a su hogar, primero lo buscan y después en la controversia dudan de lo que Jesús puede hacer, porque le dice: Señor, pero ya está muerto. Cuando le dice: Señor, ya está muerto, lo que le quiere dar a entender es que según Marta ya no hay nada que hacer, mi hermano. Ya no hay nada que hacer. No, ya él está muerto. Él tiene 4 días de estar muerto. Él ya huele mal. Eso es lo que le está diciendo Marta en ese momento, después de que María lo había buscado, después de que Marta había mandado a buscarlo, después de que hemos buscado a Jesús, después de que Jesús se presenta en nuestra vida, después de que Dios tiene el control. Comienza la interrogancia y la duda en nuestras vidas. ¿Y cómo va a hacerlo? ¿Cómo va a ser Dios? ¿Cómo lo va a hacer Dios si yo no tengo nada? Permítame decirle que si no tienes nada, eres un candidato para que Dios comience a hacer la obra en tu vida. Porque dice la palabra que Jesús, que Dios de la nada creó lo que hoy vemos, todo. Versículo 38 dice que profundamente conmovido otra vez. Yo no sé cuántas veces Jesús se conmueve contigo. Yo no sé cuántas veces has querido hacer algo en tu vida y no has podido. Pero dice la palabra que otra vez, hoy en esta mañana, Jesús está conmovido hacia tu vida. Hoy en esta mañana, Jesús está conmovido ante tu situación financiera, ante tu situación sentimental, ante tu situación laboral, ante tu situación familiar. ¿Sabe? Jesús hoy está mirando lo que tal vez nadie ve, pero tú sabes que es lo que tú eres, lo que tú estás pasando, perdón. Dice la palabra que Él vino al sepulcro. Cuando la palabra habla de sepulcro, habla de muerte. Habla de cosas que no tienen vida. Y cuando Jesús se presenta a nuestra vida, es como un sepulcro. Cuando dejamos a Dios actuar, cuando tú dejas a Dios actuar, por eso el tema se llama déjalo ser, deja a Dios actuar en su vida. Porque cuando Jesús se conmueve de lo que estamos viviendo, Jesús se presenta a tu vida. Yo no sé qué puedas estar viviendo hoy en esta mañana, en este domingo, en este inicio de semana. Pero sí te puedo decir algo de parte de Dios. Dios está profundamente conmovido hacia tu situación que hoy estás viviendo. Por eso Dios quiere que tú vuelvas la mirada a Él, que tú dejes actuar a Dios. Déjalo ser Él en tu vida. No vuelvas a boicotear nada de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice que otra vez conmovido vino al sepulcro. ¿Cuántas veces ha venido la palabra de Dios a tu vida? ¿Cuántas veces ha venido la palabra de Dios a tu vida?
¿Cuántas veces ha venido la presencia de Dios a tu vida para traer sanidad? ¿Cuántas veces ha venido la presencia de Dios a tu familia a restaurar? Pero sabe, muchas veces nos comportamos malagradecidos y cuestionamos lo que Dios está haciendo. Porque dice que una vez más vino conmovido al sepulcro. Y cuando Jesús viene al sepulcro, es un lugar de muerte. Vino a resucitar algo que estaba muerto. Déjalo ser, déjalo actuar. Deja que Dios se conmueva hoy en esta mañana a tu casa, a tu situación financiera, a tu situación en el hogar, a la alacena, a la situación laboral que hoy estás viviendo, a la situación de sanidad que estás requiriendo, a la sanidad que hoy requieres, tanto espiritual como personal y sanidad. Dice la palabra, era una cueva. Usted sabe que es una cueva. Es un lugar que no tiene salida, mi hermano. Una cueva es un lugar que solamente se entra. Y por el mismo lugar que entró puede salir. No tiene dos entradas o dos salidas. Sepulcro, muerte. Cueva, un lugar de encierro. Un lugar que no tiene salida. Es por eso que Jesús viene a tu vida. Es por eso que Jesús esperó que Lázaro muriera 2 días más. Y aún así la hermana de Lázaro estaba dudando de lo que Dios podía hacer por medio de Jesús en ese momento. Antes lo estaban buscando. Señor, venga que está enfermo. Señor, te necesitamos. Y cuando Jesús se presenta, lo cuestiona. Señor, pero ya tiene 4 días de muerto. ¿Se puede hacer algo? Porque ya el hombre se murió. Ya huele mal. ¿Cuántas veces ha venido Jesús a tu vida y cuestionas el poder de restauración, el poder de levantar tu matrimonio, el poder de levantar tu finanza? ¿Sabe por qué? Porque nos pasa las mismas de Marta. Cuestionamos lo que Dios está haciendo. Sepulcro, muerte, cueva, lugar de encierro. Y todavía, como si fuera poco, 3 cosas. Tenía una piedra encima. Cualquiera podría haber dicho o haber pensado, un muerto en un sepulcro, encerrado en una cueva, con una piedra encima, que se va a estar levantando. Pero cuando Jesús se presenta, es porque hay poder. Hay poder en el nombre de Jesús para levantarte del sepulcro, para sacarte de la cueva y para quitar la piedra que tienes encima. ¿Cuál es la piedra que te está oprimiendo para que tú te levantes esta semana? ¿Cuál es la piedra que está haciendo presión a tu vida? ¿Cuál es la piedra que no te deja salir de la cueva? ¿Cuál es la piedra que está haciendo mella en tu vida, mi hermano? Hoy te vengo a decir de parte de Dios, identifica esa piedra. Porque si tú no identificas esa piedra, no vas a dejar a Dios actuar. ¿Sabe por qué? Porque vamos a querer nosotros levantar la piedra. Vamos a nosotros a querer salir de la cueva. Vamos a querer nosotros no estar en un sepulcro. Pero cuando Jesús se presenta ante la vida de Lázaro, es porque ya no había nada natural que hacer. Cuando Jesús se presenta a tu vida, es porque no puedes llegar donde Jesús va a llegar. ¿Qué es lo que huele mal en tu vida? ¿Qué es lo que huele mal? ¿Qué es el olor a pecado que aún queda? ¿Cuál es el olor que necesita limpiar Jesús en tu vida? ¿Qué es esa piedra que tienes que quitar? De pronto una mala amistad, quitar el orgullo, la piedra del orgullo, la piedra de la idiosincrasia natural, la piedra de la vanagloria, la piedra de la altivez, la piedra de la murmuración, la piedra que no te deja crecer. Esa es la que tú necesitas identificar para que Jesús venga a restaurar la sanidad de muerte que había en el sepulcro. Usted sabe que en un sepulcro no hay vida. ¿Será que tus finanzas no levantan porque no tienen vida? ¿En qué habías gastado dinero? ¿En qué no habías sembrado? Tal vez le ofreciste algo a Dios, te comprometiste con Dios a hacer columna. Y estos son los momentos donde a más de uno se le ha olvidado que el local se paga, que hay que pagar agua, que hay que pagar corriente, que hay que atender otros gastos. Y se olvidaron de aquella siembra que de pronto una vez se comprometieron con Dios. ¿Será que tus finanzas están oliendo mal debido a que no las has cumplido a Dios? ¿Será que tu vida espiritual huele un poco mal porque no has tenido la consagración, la santidad para el Señor que el Señor quiere para nuestras vidas? ¿Será que no tienes esperanza en tu negocio, en las cosas que tú estás haciendo porque tienes una piedra de presión arriba que tú no la puedes quitar? Pues vengo a decirte de parte de Dios, hoy en esta mañana,
que Jesús puede sacarte del sepulcro, puede sacarte de la cueva, puede sacarte de la cueva de la miseria, de la cueva de la pobreza, de la cueva de la inseguridad, de la cueva de los temores, de la cueva de todo aquello que está deteniendo la bendición. Y te puede sacar de la cueva. Y tal vez tú no puedes quitar una piedra, pero mi hermano, le voy a decir una cosa, mi amada hermana. Hoy Jesús está para quitar la piedra que está estorbando en tu vida. Solamente déjalo ser a Él. Deja que Jesús quite la piedra. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo que cuando María y las otras hermanas iban a la tumba a pasarle ungüento al cuerpo, los soldados le dijeron: la piedra no la pueden quitar porque es una piedra enorme. Lo que da a entender la palabra de Dios, los soldados romanos y las mujeres que estaban ahí, por más cantidad, 5 o 6 personas que habían, no podían remover la piedra. Dice la palabra que el ejército romano requería de hombres para mover esa piedra. Lo que me da a entender a mí que solo en grupo, en compañía, en coinonía, entre hermanos, en congregación, podemos remover una piedra. Pero si tú intentas remover una piedra solo, no va a poder. Y ahí es cuando ocupamos que sea Dios el que intervenga con su poder sobrenatural y quite esa piedra. Ahora, ¿cuántas personas hoy en día caminan bajo el típico cristiano, bajo la típica artimaña, escudados en un hijo de Dios para querer manipular al Señor y no dejarlo a Dios hacer lo que Dios tiene que hacer? Por eso el tema se llama déjalo ser. El típico cristiano se enoja con Dios si Dios no le responde. Y si Dios le responde por demás, también se enoja. Se enoja porque Dios no lo escucha. O se enoja si Dios lo escuchó de otra manera. La cuestión es que nosotros como hijos de Dios tenemos que dejar a Dios hacer. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hace su perfecta voluntad, nosotros estamos para recibir lo que Dios nos va a dar, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y echamos a perder el plan de Dios. Déjalo ser. Déjalo ser. Quiero compartir un texto con usted en el libro de Jonás, pero todos conocemos la historia de Jonás. Jonás es enviado a Nínive a predicar la palabra de Dios para salvar el pueblo. Pero a pesar de que Dios lo manda a él a predicar la palabra, él no quiere ir. Y todos conocemos la historia de Jonás, que va en un barco, echan la suerte sobre las personas y la suerte cae sobre Jonás. Lanzan a Jonás al mar, se lo come un tiburón, se lo come una ballena y luego lo expulsa. Aún así, hay mucho cristiano, mucho hijo de Dios, que no entiende que muchas veces puede ser pasado por el proceso una vez, 2 veces, 3 veces, cuando no dejamos a Dios actuar. A Jonás le pasó. Jonás en el vientre de la panza del pez, él quería salir y Dios permite que salga. Y sí que sale de la panza del pez, sigue en su majadería, sigue en su idiosincrasia de ser humano, reprochándole a Dios, criticando a Dios, queriendo hacer lo que le corresponde a Dios. Por eso déjelo hacer a Dios, mi hermano. Deja a Dios actuar en tu vida. Y después de todo este preámbulo que te he dicho de Jonás, porque todos conocemos la historia de que se lo tragó un pez, quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Jonás capítulo 4 y del versículo 5. Y dice la palabra que Jonás salió de la ciudad. Póngale mucha atención, mi hermano, lo que dice la palabra. Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, completamente al lado contrario de donde tenía que ir. Primero lleva la contraria. Se hizo ahí una enramada. Se hace él una enramada, mi hermano. Se hace él la sombra que él quiere a la manera de él. Y dice que se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué aconteciera en aquella ciudad. Quiero detenerme un momentico ahí y le voy a explicar una cosa.
Dice la palabra de Dios que Jonás salió de la ciudad y acampó al lado contrario donde había sido enviado primeramente. Luego hace una enramada él, o sea, llena de hojas, pone ramas y se sienta en una sombra hecha por él a ver qué es lo que va a pasar con aquella ciudad. El hombre incrédulo va a cuestionar lo que Dios va a hacer en tu vida. El hombre incrédulo va a dudar de la misma palabra de Dios en la vida de él. Porque Dios, Jehová le había dicho a Jonás lo que iba a hacer. Pero como era un hombre terco, como era un hombre que no quería hacer lo que Dios le decía, primero se lo tragó un pez, primero se tuvo que huir, luego lo tiraron al mar, luego la suerte cayó sobre él, lo tiraron al mar, se lo tragó un pez. Aún así lo vomita el pez, la ballena, y aún así sigue. Dice la palabra que se sentó debajo de la enramada en una sombra que él hizo a ver qué es lo que iba a hacer Dios. ¿Cuántos de nosotros somos así incrédulos? Nos queremos cobijar con nuestra propia sombra. Dice la palabra de Dios que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted no tiene que hacerse sombra, mi hermano. Yo no tengo que hacerme sombra. La sombra mía viene de parte de Dios. La sombra tuya viene de parte de Dios. La cobertura mía viene de parte de Dios. La cobertura tuya, tu sombra viene de parte de nosotros, del ministerio, de parte de Dios, mi hermano. Dice la palabra que Jonás se sentó en aquella sombra a ver qué es lo que iba a pasar. Y ya él sabía lo que iba a pasar. Lo que pasa es que estaba cuestionando, estaba esperando a ver si era cierto lo que Dios le dijo que iba a hacer. ¿Cuántos de nosotros hoy en día no dejamos a Dios hacer en nuestra vida porque nos sentamos a cuestionar, a esperar lo que Dios dijo que iba a hacer y no ha sucedido, y estamos sentados bajo la sombra humana esperando que suceda? Eso nos pasa, mi hermano. Sigo leyendo, versículo 6. Oiga lo que hace Dios. Una vez más vuelve a tener misericordia. Y le dice, versículo 6, y preparó Jehová, Dios. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera. Escuche lo que dice la palabra. El que tiene oídos, oiga lo que dice la palabra de Dios. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que le hiciera sombra sobre su cabeza. Escuche, mi hermano. Y dice, y lo librara de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Cuántas personas muchas veces se emocionan de un día para otro? Porque así le pasó a Jonás. El día anterior estaba cuestionando a Dios, esperando lo que iba a hacer. Estaba esperando ver lo que iba a pasar en aquella ciudad, sentado en la sombra de él. Pues viene Dios y le da la calabacera, que crezca, se reproduzca sobre Jonás, para que le dé sombra. Dice la palabra de Dios que sobre la cabeza de Jonás había sombra. Y dice la palabra que Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Cuántas personas no dejamos a Dios actuar y nos pasa lo de Jonás? Nos alegramos el día a día. ¿Sabe? Porque cuando dejamos a Dios hacer, Dios hace para siempre. Dios confía en usted y Dios le da para siempre. Pero en el caso de Jonás, dice la palabra que en el versículo 7, dice, Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero, versículo 7, pero al venir el día siguiente, el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Versículo 8. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y Jonás se desmayaba y deseaba la muerte. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer las cosas que le corresponden a Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios sin la aprobación de Dios? ¿Cuántos de nosotros, cuando Dios no nos da lo que nos gusta que nos dé, como a Jonás, ya le había dado sombra, ya le había dado viento, ya le había dado un lugar bonito, al día siguiente Dios se lo quita y ya el hombre no quiere seguir? Ya el hombre está deseando la muerte.
Dice que se desmayaba deseando la muerte. ¿Cuántos de nosotros dejamos todo botado porque un día Dios no te respondió? ¿Aló? ¿Aló? Dios te está hablando, mi hermano. Dios te está hablando, mi hermana. ¿Cuántos de nosotros no queremos seguir adelante parecidos a Jonás porque un día Dios decidió no hacer tu voluntad? Porque Jonás lo que quería era que a punta de berrinches y malacrianzas y a la manera de ser de Jonás, Dios hiciera la voluntad de Jonás. Eso es lo que enseña la palabra. Jonás quería manipular a Dios. Jonás quería que se hiciera la voluntad de él y que Dios hiciera lo que Jonás quería. ¿Cuántos cristianos no dejamos a Dios hacer? Déjalo ser. Déjalo ser a Dios en tu vida. ¿Cuántos cristianos no dejamos a Dios hacer y queremos hacerlo a nuestra manera y nos va a ir como Jonás? Mal. Y cuando viene Dios y nos da, nos alegramos. Pero cuando viene Dios y nos quita, nos enojamos. ¿Ha escuchado una palabra que la gente dice? Dale un día el pescado y al día siguiente dale la caña para que pesque el pescado. Esto es lo que Dios estaba haciendo con Jonás. Esto es lo que Dios le estaba enseñando a Jonás. Esto es lo que Dios te está enseñando hoy en esta mañana. Déjalo ser. Deja a Dios actuar en tu vida. No te metas más en las partes que te le corresponden a Dios. Si tú oraste por la sanidad, deja a Dios que traiga la sanidad. Si tú oraste por tu esposa, deja a Dios tratar con tu esposa. Si tú oraste por tu esposo, deja a Dios que sea el que se encargue de tu esposo. Si tú oraste por las finanzas, deja a Dios que Dios va a hacer. Dios va a traer sanidad, Dios traerá a tus hijos, Dios se encargará de tocar tu casa. Pero es Dios, mi hermano, no es usted, no soy yo. Sigo leyendo porque este tema está buenísimo. Versículo 8. Dice que aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano e hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, Jonás, ¿por qué te enojas tanto? ¿Te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo y hasta la muerte. ¿Cuánto le hemos dicho? Yo sí estoy bravo con Dios. Mucho me enojo hasta la muerte. Y le dijo a Jehová, tuviste lástima de la calabacera. O sea, tenés lástima de lo que quedó atrás, en la cual tú no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Ojo, qué importante, mi hermano. Dios le dijo a Jonás, tanto se enoja usted por la calabacera, tanto te enojas por lo que dejaste atrás, tanto te enojas por lo que una vez tuviste y no lo aprovechaste. Es hora de dejar a Dios hacer en tu vida, que lo que venga es grande, que la gloria postrera va a ser mejor que la primera. Me enojo hasta la muerte, deseo morirme. Tuviste lástima de una calabacera en la que no trabajaste. Lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. El trabajo que tú tienes, Dios te lo ha dado. La familia que tú tienes, Dios te la ha dado. Tus finanzas, Dios te las ha dado. Tu vida, Dios te la ha dado. ¿Cómo has administrado lo que Dios te ha dado? Es la diferencia. Porque Dios nos da para que nos multipliquemos. Porque Dios nos da capacidad. Porque Dios nos da fe. Pero esa parte nos corresponde a nosotros, la parte fácil. Dios te da familia. ¿Qué es lo más difícil? Darte la familia, Dios te la da. La parte fácil, ¿cómo tratas a tu familia? Dios te da un buen trabajo, Dios te da buen dinero. Lo más difícil te lo da Dios. La parte fácil, ¿cómo administras tu dinero? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En qué siembras tu dinero? ¿Te dejas un 90 y le das un 10 al Señor? ¿Eres buen administrador? ¿O eres igual que Jonás? Que cuando Dios te recorta, estás criticando a Dios, estás enojado con Dios, estás deseando morirte, ya no quiero vivir más, ya estoy obstinado. Esa es la actitud de Jonás, de un típico cristiano, enojado porque no se hace como él dice, la voluntad de lo que él dice. El berrinche que él quiere hacer es para manipular a Dios. Pues yo le voy a dar a Dios, pero que Dios me dé más. Si Dios me da un buen trabajo, le voy a dar el diezmo. Si Dios cambia a mi esposo, voy a hacer esto. No. Deja a Dios actuar. Déjalo ser.
Déjalo ser. Y cuando Dios te da a ti, a Jonás le dio una calabacera. No sé qué te va a dar a ti. No sé qué le estás pidiendo. No sé qué estás ocupando de parte de Dios. Pero a Jonás le dio una calabacera. Y a Jonás se la quitó. Tuviste lástima de una calabacera en la cual no trabajaste. O sea, Jesús, Dios te la había dado. Ni la hiciste crecer. En espacio de una noche creció. Y en espacio de la otra noche se murió. Jonás hizo una enramada. Jonás quiso demostrarle a Dios que él podía. Pero viene Dios y le da una mejor sombra. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer nuestras cosas, nuestra vida a nuestra fuerza, a nuestra manera, a nuestra idiosincrasia humana, a nuestra naturaleza humana? Creemos que somos autosuficientes. Creemos que somos Doña Toa. Creemos que somos más que el mismo Dios. Y viene Dios y quita la enramada que Jonás le hizo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces es necesario que Dios quite la enramada que nos ponemos. La enramada del orgullo, la enramada de la altivez, la enramada del yo, del ego. Esa es la que Dios tiene que quitar a nuestras vidas para que venga la calabacera de parte de Dios y podamos tener humildad y entender que la calabacera que Dios está poniendo en nuestra vida es una calabacera para bien. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Tienes la capacidad de administrar lo que le estás pidiendo a Dios? Yo creo que Dios nos está hablando. Yo creo que en esta segunda parte, déjalo ser. Deja a Dios actuar. Deja a Dios actuar. Muchas veces desgastamos nuestra vida metiendo currículum en todo lado, metiendo papeles en todo lado, llamando a todo lado. Está bien, pero la parte difícil la hace Dios. La parte que va a hacer Dios es que el gerente abra la gaveta y el primer currículum que esté ahí es el tuyo. Esa es la parte difícil, meter el currículum en la mesa del gerente. Meter tu hoja de vida en la mesa del que da los trabajos de recursos humanos. Ese es el Dios que actúa en lo difícil. ¿Sabe qué es lo fácil? Ir y entregar el currículum. ¿Qué es fácil? Tener fe de que me van a llamar. Lo difícil lo hace Dios. Deje a Dios actuar. Que tienes una cita, no comiences a hablar de las cosas negativas de tu cita. Que esta semana tienes una cita. Le dice: Señor, en tus manos pongo mi vida y voy a salir bien en el nombre de Jesús, porque yo sé que esta semana trae sanidad a mi vida. Y listo, no comience a desgastarse. Y si el doctor me manda inyecciones, y si el doctor dice que estoy mal, y si el doctor dice que voy para atrás en lugar de ir para adelante, no se desgaste. Deje a Dios actuar con lo difícil. Usted haga lo fácil. Vaya y se presenta a la cita y deja a Dios actuar en lo difícil. Se lo digo de parte de Dios. Y muy importante, deje de cuestionar a Dios. Jonás cuestionaba. Jonás cuestionaba. Jonás cuestionaba a Dios. Y yo leyendo la historia de Jonás, puchica, si este men no hubiera querido atravesar el caballo tanto a Dios, hubiera ido a Nínive, da el mensaje, se devuelve y recibe la bendición de parte de Dios. Pero fue renegando, fue reprochando, se montó en un barco que no era, echaron suerte sobre él, lo tiraron al mar. Todo lo que le pasó a Jonás, ¿sabe por qué? Por querer hacer las cosas a la manera de él. Sencillo. Quería hacerlo a la manera de él. Y nos damos cuenta que Jesús, que Dios tiene el control de todo. En el nombre de Jesús, ¿sabe qué? No diga más, prefiero morir. No diga, prefiero vivir porque voy a ver la gloria de Dios. Y usted va a ver cómo Dios se va a manifestar en tu vida de una manera poderosa. Quiero hablarle de otra persona y con esto termino. Quiero hablarle de alguien que entendió que a pesar de que la familia se le acercó y le dijo: no le haga caso a Dios. Él dijo: no, deje a Dios actuar. Dios tiene el control de mi vida. Así sea que toque mi finanza, así sea que toque mi casa, así sea que toque mi familia. El proceso de Dios es necesario para recibir la bendición. Así que cuando estés atravesando
el proceso. No critiques a Dios. No quieras hacer lo que le corresponde a Dios. Deja a Dios actuar, déjalo ser. Déjalo a Dios, déjalo. Pero el problema está en que cuando queremos hacer lo que le corresponde a Dios, mi hermano, nos va a ir mal. Porque ni usted ni yo podemos hacer lo que Dios hace. Esta persona lo entendió. Esta persona fue de las más sabias en la Biblia. Esta persona es digno de admirar por muchas cosas, porque él entendió que él iba a dejar a Dios actuar. Que pasara lo que pasara, él no iba a mover una mano para hacer el trabajo de Dios. Él iba a dejar a Dios actuar. Y fue la única manera, es la única persona que encuentro en la Biblia que dice que él pudo conocer a Dios, no de cara a cara, pero por las obras que Dios hizo en la vida de él, él logró conocer a Dios. Me remonto al primer versículo que vimos de esta enseñanza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice la palabra. Esta persona se quedó quieta. En medio de todo el proceso se quedó quieto. Y al final él pudo decir una cosa. Libro de Job, capítulo 42, versículo 1. Dice que respondió Job y le dijo: yo conozco todo lo que tú puedes hacer y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Cuando digo pensamiento que se esconda de ti, me remonto a lo que le dijo aquel joven: Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Queriendo esconder lo que había en los pensamientos, que Jesús le dijo: anda y vende todo lo que hay en tu corazón, dáselo a los pobres y tendrás vida eterna. En eso se refiere a ese pensamiento oculto. Versículo 1, respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Lo mismo que hacía María. María hablaba y no entendía. María le decía: Señor, vamos que Lázaro murió, y no entendía. Cuando Jesús le dijo: deme un par de días, ahorita llego. Marta le cuestionó a Jesús que ya huele mal. Marta no entendía. Dice la palabra de Dios: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Job sabía que él hablando no iba a hacer nada. Dice: por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mi hermano, esta palabra es poderosa, porque aquí se encierra toda la enseñanza que hemos visto a lo largo de estas 2 semanas. Te ruego y te hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ese es el proceso. Quédese quieto para que usted pueda conocer a Dios. Ruegue a Dios, háblele a Dios, pregúntele a Dios, que Dios te va a enseñar. Dios se va a dar a conocer a tu vida. Dice la palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Usted sabe que Job se quedó quieto en todo el proceso. Job, a pesar de que la esposa le dijo: maldice a tu Dios, a pesar de que los amigos, la familia, todo el mundo le fue quitado, todo el mundo fue separado, Job se quedó quieto. Job aguantó hasta el final. Job entendió que por más pensamientos negativos que tuviera hacia Dios, era más bien echar a perder lo que Dios iba a hacer en la vida de él. Por tanto, yo hablaba y no entendía. Deja a Dios actuar, mi hermano, mi hermana, esta semana que hoy está iniciando. No sé qué le estás pidiendo a Dios. No sé qué has estado anhelando de parte de Dios. Pero de pronto, sin esperarlo, Dios trae una calabacera para tu vida. Dios va a traer una sombra poderosa. Dios va a traer a tu vida algo nuevo. Y yo no sé qué es lo que tú le puedes estar pidiendo a Dios: sanidad, fortaleza, unción, milagros. Lo que le estés pidiendo a Dios, no intervenga en el trabajo de Dios y deje a Dios actuar. Respondió Job a Jehová y le dijo: yo conozco. Escuche, mi hermano, este versículo es poderoso. Yo conozco que tú lo puedes hacer todo, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin el entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía.
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si usted no entiende lo que está pasando, deje a Dios actuar. Hable a Dios, clame a Dios y Él se va a encargar de enseñarte lo que tiene para tu vida. Quiero bendecirte, quiero agradecer una vez más a todos los que saludaron al pastor, a la pastora en su día. Gracias de verdad. Créame que es un honor, un privilegio servirle al Señor. Cuando trabajamos para Dios lo hacemos con la mayor disposición, porque Dios es el que paga, Dios es el que cuida de mi vida, de mi familia. Dios es el que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y cuídense mucho, mantenga el protocolo, los lineamientos, la salud, todo siga los lineamientos, porque en un poco tiempo, muy pronto, nos vamos a volver a ver en el auditorio y va a ser una gran bendición poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos y quiero orar por usted antes de terminar la transmisión, que estamos completamente en vivo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar por todos los pastores de Costa Rica, Señor, y a nivel mundial, todos los que viven de la obra tuya, Señor, bendícelos, sorpréndelos en gran manera, Señor, que las finanzas no sean obstáculos para salir adelante en tu obra, Señor. Bendigo a cada persona que está al otro lado del internet, viendo, escuchando esta enseñanza, Señor. Padre, y lo que tú nos has enseñado en estas 2 semanas, a partir de hoy voy a dejar a Dios actuar, no me voy a incluir más en el trabajo de Dios, porque yo sé que tus planes son perfectos, mas ahora mis ojos te ven, dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Y lo vamos a ver a partir de este momento. Padre, yo bendigo a cada persona, que todo lo que tú emprendas prospere, que todo lo que tus manos toquen se convierta en éxito, que el bien y la misericordia te estén de tu lado, que tu familia sea bendecida en el nombre de Jesús. Nos vemos el miércoles en el nombre de Jesús. Amén. Paz.